Al amigo Pau Guix, que ya lo conocéis porque ha estado aquí en varias ocasiones, escritor de Amatrugo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues bienvenido una vez más a los estudios de periodista digital. A Madrid no, porque últimamente repartes tu tiempo entre Barcelona y Madrid ya. Sí, bueno, pero estoy más aquí que allí. Estás ya más aquí que allí, ¿no? Sí. Ujú. ¿En qué estás ahora, Pau? Bueno, estoy con temas míos de producción de Sí. espectáculos, etcétera, porque allí es imposible trabajar en el campo cultural si no eres nacionalista. Así es imposible porque te criminalizan, te ponen pena a la vida, te ponen en una diana y a veces incluso físicamente, no metafóricamente. Ahora hablamos de política, pero pregunta seria. Es decir, allí, por ejemplo, alguien como tú pues quiere poner en marcha pues una obra de teatro o un espectáculo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que pedir permiso allí a las autoridades de pureza ideológica o tienes que pasarles el guión como en el franquismo, la censura previa? ¿Esto Bueno, cómo va? creo que esa consellería vendrá, puede ser cuando haya elecciones autonómicas dentro de un año, más o menos, ¿no? Todavía no la han montado esa consellería, ¿no? Pero no, la verdad es que es un problema, porque si intentas trabajar ya tienes un problema gravísimo que es los actores, Ah, claro. claro, o sea, ya es imposible porque, a ver, el que es nacionalista come, el que es antinacionalista No se muere come. de hambre. Claro. Entonces, claro, los actores están todos imbuidos de esa locura Ya. y además, claro, son portavoces efectivos del régimen nacionalista, o sea, pues llegan, porque claro, un actor al final pues llega a la gente porque es una figura pública, ¿no? Claro. Y realmente ya tienes un problema grave con ellos, ideológico, ya no quieren trabajar contigo porque te consideran un fascista, porque miran tu Twitter, porque miran... Es tremendo, es tremendo. Yo después de la última obra que dirigí allí, en el 2017, que me retiraron la palabra porque llegó el 1 de octubre, y todo porque les dije que el grupo no era para hablar de eso, que el grupo de WhatsApp era para las citaciones y para las notas y para... Me retiraron la palabra por fascista, pues entonces decidí no volver a trabajar allí. Ya. O sea que ahora mismo la situación en Cataluña es como en la Alemania nazi de 1933. No es una exageración, Pedro, lo de la fachosfera y medios pagados del régimen y medios palancaneros del régimen, nos metéis la fachosfera por donde yo os diga, porque estáis funcionando como los nazis en Alemania y los separatistas, vuestros amigos y los terroristas y los de ETA Matalos también están funcionando como en la República de Weimar de 1933. Lo siguiente será, bueno, pues allí después durante décadas han negado el holocausto, aquí negarán, bueno, pues negarán hasta lo obvio, ¿no? Es decir, que dieron un golpe de Estado, que ya lo niegan, que en 2019 aquello no fue sedición ni rebelión, sino que fue directamente terrorismo, como opinan los jueces, y en qué situación la circunstancia política, y vamos ya bajando al terreno de estos días, la circunstancia política que estamos viviendo, en qué situación coloca pues a los cuatro valientes que os sigan apostando por vivir en la que es su tierra, porque de allí, como bien dicen algunos, de aquí no nos echa nadie, o claro, o al obrero, o al más humilde que tiene ahí su trabajo y no puede permitirse el lujo de levantar el kiosco, de levantar la paraeta e irse con su familia a vivir a otra comunidad. Tiene que seguir allí fastidiado. Bueno, fíjate que tampoco es tan así, porque hay mucha gente, amigos, conocidos, gente que rechaza frontalmente un sistema dictatorial como es un nacionalismo, como todo nacionalismo, por otro lado, y este sistema totalitario lo rechazan y al final esta gente que está en esa dinámica cuando se jubila muchos se vuelven a su pueblo o al pueblo de los orígenes de sus padres o de sus abuelos, pero mucha gente. Y luego también hay mucha gente joven que tiene hijos que deciden que no quieren que los hijos sean sometidos a la tortura del adoctrinamiento de la escuela catalana, Bueno, del colegio catalán. pero se tienen que ir al final. Y se van Claro. por los hijos. Es que hay mucha gente que se ha ido de Cataluña. Es algo que no se acostumbra a decir o que no se sabe porque son personas anónimas, pero hay mucha gente que se ha ido. El que le cuesta más irse es el que tiene un negocio montado que no se lo puede llevar a cuestas. Claro. Pero al final el que trabaja por cuenta ajena al final tiene pues, más movilidad y muchos se van o por los hijos o cuando ya se jubilan.
Oye, desde tu ojo experto de observador político, de analista político, aparte de escritor, de dramaturgo y de todo lo que constituye, digamos, tu día a día profesional y tu expertise, pero ¿cómo viste, por ejemplo, ayer la votación en la que Junts, los beneficiarios de la amnistía, los delincuentes que han obligado al legislativo, comandado por Sánchez y su banda y sus secuaces, a redactar una ley favorable a ellos, como no les parece suficientemente favorable, pues se la tiran abajo? Sánchez sale revolcado y sale corneado ayer y sale a la enfermería directamente desde el hemiciclo. ¿Cómo viste? ¿Tú crees que esto va a llegar la sangre al río y está en peligro, ojalá, bendito peligro la legislatura, o en un mes esto se arregla y seguimos adelante de momento? A ver, con la ley de impunidad, ahí, claro, es que hay una pequeña matización. No la ha redactado el PSOE, la ha redactado el terrorista Gonzalo Boye, abogado del golpista Puigdemont. Claro, es que es insólito que en una democracia los delincuentes redacten su propia amnistía. Es una cosa insólita. Y esto lo ha redactado el señor Boye, luego habrá pasado por todos los filtros, pero el redactado es señor Boye. Terrorista, por cierto, quiero decir, no condenado como tal. ¿Qué pasa con Junts? Como ahora se han dado cuenta de que Puigdemont no puede ser amnistiado, con la ley de amnistía al 100%, pues deciden retirarlo para que vuelva a la Comisión de Justicia y cuando pase las elecciones gallegas volverlo a presentar. Y Sánchez, cuando han pasado las elecciones gallegas, firmará lo que haga falta. O sea, ha cedido en todo hasta ahora y volverá a ceder, porque a Sánchez al final ya le da igual que firmar lo que sea, porque si no le conviene, Sánchez hará que el Constitucional se lo cargue y sabe que una cosa así no puede pasar tampoco los filtros de la Unión Europea, porque estamos hablando de que hay unos señores que están conspirando con un Estado externo, que es el Estado ruso, con Putin a la cabeza, que quiere desestabilizar no solo España, sino el conjunto de Europa. Por lo tanto, es decir, estamos en una situación insólita. Y también decir lo que vimos ayer en el Congreso, y no solamente de Junts, lo de Junts evidentemente es quizá lo más desagradable, pero ayer vimos la verdadera cara de todo el mundo, vimos la verdadera cara de Junts, la verdadera cara del PNV, la verdadera cara de Esquerra. Señores, estos partidos son lo que ustedes vieron ayer, ni más ni menos. Háganse a la idea que es su esencia. Ayer se mostraron sin la careta, se quitaron la máscara. Está meridianamente claro. Oye, hoy se reúnen, te lo pregunto, igual que se lo preguntaba ayer a Fidalgo, se reúnen en Bruselas y aquí ya extendemos un poco en este caso la crítica. Hoy al Partido Popular, pues González Pons por parte del Partido Popular y Bolaños por parte del Gobierno para renegociar o para seguir negociando con otro relator internacional, que en este caso es el Comisario Europeo de Justicia, la renovación del CGPJ. Esto es otra perversión, porque a los jueces se supone que con la Constitución en la mano los elige el Parlamento. ¿Hasta dónde vamos a llevar esta locura, Pau? Bueno, como estamos en la sociedad de las modas, y ahora la moda son los mediadores internacionales... Ahora la moda son los mediadores, macho. El otro día veía un chiste fantástico, genial, la memoria del llorado del gran Forges, que era pues, una pareja, pues el Mariano y ella, como se llama y tal, y un perrillo en medio. Y dice Mariano, dice, ¿y esto qué es? Y le dice la otra, es un mediador o es un relator. Estamos para todo y relatores. Sí, también José María Nieto hizo una viñeta muy parecida. Sí, Nieto, qué grande. Muy graciosa, sí, grandísimo Nieto. A ver, yo pienso que esto demuestra dos cosas. Primero, la incapacidad de los políticos españoles, la incapacidad directamente, la falta de capacitación para ejercer su trabajo. Tienen que llegar a un acuerdo y tienen que ser capaces de llegar a un acuerdo para renovar la justicia y avanzar en que la justicia sea verdaderamente independiente del poder legislativo y sobre todo del poder ejecutivo. Pero es la historia de un fracaso político y social, porque ¿por qué te tienes que ir a buscar un mediador de la Unión Europea? Porque eres incapaz de llegar a un acuerdo. Esto demuestra la polarización brutal y excesiva que sufrimos en España y que no es para nada buena, no ya no digo para los políticos, para el conjunto de la sociedad española, porque con una sociedad tan polarizada, al final solamente estamos siempre luchando por los extremos.
Y por los extremos no se consigue nada, o sea, dejas al ciudadano de lado, no gobiernas para el ciudadano, no atiendes las necesidades del ciudadano, no piensas en el bien común, solo piensas en los intereses de partido y en mantenerte con el sueldo y con el cargo. Y esto hay que acabar con ello. Luego, dicho esto, y creo que al menos si van a tener esta reunión con Reinders, que además les ha exigido que se solucione en 2 meses, espero que al menos sirva para algo. Espero que al menos sirva para algo, pero que es una vergüenza que un Estado sea incapaz de solucionar sus propios problemas y sus propios trámites puertas adentro. No, sobre todo un Estado como el Estado español, que se supone que somos la cuarta economía de la Unión Europea. Oye, yo llevo meses sosteniendo, yo y muchos, frente a los que confían ciegamente en Europa, yo no es que tampoco soy antieuropeísta militante, todo lo contrario, en fin, me considero una persona relativamente moderna y que bueno, pues asume que la realidad es bastante clara, bastante evidente y que el camino del progreso y de la evolución, pues básicamente es el que es, ¿no? Frente a cierta cerrilidad de replegarnos cada uno en nuestro propio campanario y en nuestra propia, nunca mejor dicho. Por tanto, pero es verdad que llevo unos meses siendo algo escéptico con Europa. Solo Europa nos puede salvar. Yo decía, ¿cómo nos salvamos nosotros? Porque Europa son los padres. Ahora bien, desde que en los últimos días se ha introducido el elemento Putin, aquí ya no... el análisis de, bueno, al final Europa, el análisis más escéptico, va a considerar que esto es un problema interno de España, que lo arreglen ellos y aquí estamos para otras cosas y tal. En los últimos días ya hemos visto informaciones y hemos visto alguna declaración bastante preocupada en el sentido de que Europa no tolera fácilmente que un individuo como Putin, que un genocida, que bueno, muchos lo califican de criminal de guerra, pues esté metiendo el hocico en asuntos internos de uno de sus Estados miembros, que al final es como meter el hocico pues prácticamente en el corazón, y más cuando tiene una guerra abierta en la que la Unión Europea está posicionada claramente, y la OTAN y los Estados Unidos a favor de los agredidos, no del agresor. Digo que no ve con buenos ojos que haya aquí un payaso, unos payasos, unos golpistas, unos delincuentes, unos fantasmas que están desestabilizando el gobierno de España, lo cual sería un problema del gobierno de España, pero que pueden desestabilizar también a las propias instituciones europeas, que esté metiendo aquí el hocico. ¿Tú crees que esto puede ser el detonante para que Europa intervenga de una vez? Bueno, intervenir directamente, no sé si puede intervenir directamente, no, pero claro, Europa tiene muchos caminos para llegar, ¿no?, a Roma, ¿no? Puede ir por muchos caminos para llegar a Roma. Por ejemplo, un camino es la financiación, las ayudas, etcétera, ¿no? Evidentemente, lo último que desean, como hemos comentado, te lo he dicho justo cuando hablamos del tema anterior, es que, claro, Europa no puede tolerar que haya un Estado extranjero máxime gobernado por un déspota genocida como Putin, que está intentando desestabilizar todo el orbe occidental. Entonces, y además con todos los problemas que genera, porque al final, acuérdate lo que pasa, porque la cantidad de petróleo y de gas que venía de Rusia, lo que pasó con el oleoducto que iba por el Mar del Norte, es decir, que al final estás atacando también a la economía de la Unión Europea, de los países miembros, y estás generando muchos problemas económicos, ya no solamente políticos y sociales, pero claro, o sea, Europa al final, de una manera o de otra, se tiene que defender contra alguien que quiere desestabilizar y empobrecer a tu propio país y al conjunto de países que forman esta Unión Europea. Es complicado, pero claro, mira, yo creo recordar que fue en el 2020 cuando supimos de la operación Voló y se empezaron bueno, entre comillas, desclasificar ciertas informaciones de la propia operación Voló, y entre ellas era que la extrema derecha de Junts, con Puigdemont a la cabeza, había contactado con los rusos y Putin les había ofrecido 10.000 soldados para defender la independencia de Cataluña. Les había ofrecido soporte para crear una criptomoneda para tener como moneda en Cataluña y un montón de cosas más. Entonces, claro, como decía mi abuela, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si tú te unes con este tipo de gente, creo que tu catadura moral y sobre todo tu posicionamiento democrático es claramente obvio, que no eres demócrata, sino que eres un totalitario.
Está medianamente claro. ¿Tú crees que esto se va a resolver? Es decir, al final no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Y al final el sentido común se impone. Y el orden natural y la normalidad de las cosas. Otra cosa es lo que tarde y si a lo mejor algunos estamos ya, pues eso, en 100 años, como decía el refrán, todos calvos. ¿Tú crees que esto tiene visos de solución con carácter inmediato o con carácter mediato, o tendremos que esperar décadas a que se vuelvan a resituar estas piezas? A que la gente normal, pueda trabajar en su tierra, como es tu caso y el caso de decenas, de cientos de miles de profesionales, a que las cosas en España funcionen con normalidad. España es el único país del mundo donde no se puede estudiar en español. Que tiene narices, pero es así, es el único país del mundo donde, bueno, hay países bananeros, hay estados africanos y en algunas zonas de Asia, ¿no? Pero, en fin, no parece lo más recomendable en el primer mundo, pues donde un grupo de golpistas y de delincuentes imponen su voluntad a la mayoría de la gente honrada, decente y que cumplimos las leyes. ¿Hasta cuándo, Pablo? De golpistas, delincuentes y de supremacistas y xenófobos, porque imponen la lengua, porque para ellos la lengua es la herramienta nacionalizadora, para ellos es la esencia de su movimiento nacionalista. Es decir, son un nacionalismo no lingüístico, porque hablan una lengua, son una raza, porque hablan una raza, tienen derecho a tener un Estado propio. Entonces, pero mira, para que esto acabe, evidentemente, lo primero es desalojar a Sánchez de la Moncloa. Pero el problema es, ¿Feijóo va a estar a la altura? Esta es mi gran preocupación. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en Baleares? En Baleares, ¿quién está gobernando? Partido Popular. Y Partido Popular más Vox tienen mayoría, aunque el gobierno es solo de Partido Popular, pero tienen mayoría. En Baleares ha dejado de existir, pero bueno. Sí, ha dejado de existir, pero ha dejado de existir, perdonad, pero es que es sí, así. Porque se han ido 4 o 5, ha habido todo el follón que ha habido. 5, tenían 8 en mayo y les quedan 2. Ya, pero bueno, que te quiero decir, pero que a pesar de todo, la suma de cuando se constituye el gobierno balear es mayoría absoluta. Hablamos Español ha tenido que presentar denuncia porque el gobierno balear no garantiza la educación en español a las familias que lo piden. El gobierno balear del Partido Popular. Entonces, ¿para eso se tenía que ir Francina Armengol o se podía haber quedado Francina Armengol para seguir haciendo lo mismo? ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Eurico? Entonces, la preocupación es que parece que el Partido Popular, por ejemplo, los contactos que ha tenido de Daniel Sirera en Barcelona con los de Junts, los que ha tenido también, parece ser González Pons, también con Junts, es decir, parece que no se hayan dado cuenta que la pantalla de 1996 ha pasado hace muchos años. Entonces, para salir de este entuerto... Sigue existiendo el Majestic como hotel. Hay que ser valientes, hay que entender que con un nacionalista no se puede pactar nada, no puedes ni ir a la esquina. Tienes que pactar con los partidos constitucionalistas, tienes que llegar a grandes acuerdos de Estado. Lo que tienes que hacer es decir, ¿qué partidos mayoritarios hay? Ahora, en el momento, hay 3 partidos mayoritarios en España que se sienten españoles. Pues hay que pactar con estos, porque una cosa es que Sánchez no se sienta español, pero hay mucha gente del PSOE, militantes, que sí que se sienten español. Otra cosa son los cuadros, porque el sistema de partidos en España, y esto se ve perfectamente en Cataluña, hay una división brutal entre los cuadros y las bases, y aún más entre los cuadros y sus votantes. Por ejemplo, el PSC en Cataluña tiene un montón de votos de gente que bien intencionadamente les vota porque se piensan que son gente de izquierda, socialdemócrata y gente española. Y no, los votantes, sí, digo, ya, pero que parece mentira a estas alturas. Pues los siguen votando, y están votando a nacionalistas y no se dan cuenta de que esos nacionalistas son el Partido Socialista catalán, y que sin ellos el nacionalismo de Junts y el nacionalismo de Esquerra Republicana y de Comuns o Iniciativa per Catalunya, o como se llamen en cualquier momento, no podría existir. Pero es que hasta que no se llegue a una reforma del sistema electoral que impida el chantaje de las minorías sobre las mayorías, y hasta que los partidos mayoritarios de gobierno, como en este caso han sido en España el Partido Popular y el Partido Socialista, se den cuenta de que si hay que pactar algo es con el otro partido mayoritario, en vez de ceder a los nacionalistas competencias y lo que pidan, no vamos a salir nunca de este entuerto. Es que la normalidad democrática pacta porque tú pactes con el contrario, no porque pactes con el igual, porque para pactar con el igual no hace falta normalidad, porque ya estás dentro de esa normalidad. Claro. Oye, hablas del PSC, me ha repetido aquí muchas veces mi querida Pilar Castellanos, a la que tú también conoces bien, que al final la madre del cordero está en el PSC. Si el PSC no existiera, no estaríamos donde estamos. Bueno, es evidente, ¿no?
A ver, el PSC... O sea, el nacionalismo no habría cogido tanto auge, ni de lejos. Claro, el PSC, como dicen los amigos de Vox a Cataluña, es la chacha del nacionalismo. Así es. Yo creo que es la mejor definición. Sí. A mí me gusta decir que son los mamporreros, porque yo soy un poco más bruto. Sí, pero bueno, casi es más humillante lo primero todavía. Pero claro, sí, claro. Pero bueno, pero es que realmente, o sea, el PSC es el principal problema no de Cataluña, es el principal problema de España, porque la desestructuración del Partido Socialista Obrero Español, que no le queda nada ni de obrero ni de español a día de hoy, esa desestructuración viene de esa desestructuración en federaciones regionales autónomas, como por ejemplo es el PSC, y han traspasado esa desestructuración al modelo territorial de España. Y con la cesión de competencias avaladas siempre por el Partido Socialista y muchas impulsadas por el Partido Socialista catalán, hemos llegado al punto al que hemos llegado. Porque si no hubieran estado de acuerdo ni en la inmersión lingüística, ni hubieran estado de acuerdo en ceder la competencia de seguridad, ni hubieran estado no nos encontraríamos en esta situación. Y ahora suscriben políticas fascistas, nazis, xenófobas. El otro día habéis escuchado ya al ministro de los 200, al exministro de los 200.000 muertos, a este que iba a pacificar Cataluña y a ponerse ahí como dique de contención, lamiéndole el culo a los independentistas y a los supremacistas y diciendo, en cuanto a inmigración en este caso, y diciendo que claro, que indudablemente en Cataluña no cabe todo el mundo. Pau, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta antes de esto? Bueno, es que ella yo creo que intenta sobrevivir como sea en el ecosistema político catalán. De verdad, merece la pena. O sea, a la gente no le queda un ápice de dignidad por ganar 6.000 euros al mes. La dignidad en política es una rara avis. Existe en un porcentaje muy pequeño. Mira, el problema es, en España tenemos políticos profesionales, no tenemos profesionales que hagan política durante una época y vuelvan a su trabajo. Entonces, tienen que vivir toda la vida de eso. Si un día tienen que decir negro y que ese objeto es negro, y a los 2 días tienen que decir que ese objeto es blanco, Sánchez es el clarísimo ejemplo, lo van a hacer porque viven de eso y porque fuera de la política no tienen capacitación profesional ni remedio alimenticio para sobrevivir. Entonces, pienso que hasta que la política no sea considerada como un servicio público y que sea ejercida por gente preparada y capacitada, porque es que al final, pensemos una cosa, en una empresa familiar o en una gran empresa, ¿verdad que no contratarías, por ejemplo, a tu sobrino o a tu primo que no acabó ni el graduado escolar para dirigir la empresa? Pues la mayor empresa que hay en España es la nación española gestionada por el gobierno de España. Por lo tanto, en muchos sitios tienes colocados de ministros al primo este que no acabó ni el graduado escolar. Entonces, y está gestionando el destino de todos los españoles. Entonces, es un problema gravísimo que tenemos de capacitación en la política, de gente capacitada y preparada. Y además, la gente que lleva también, que tenía un trabajo o tenía un oficio y que lleva 25 o 30 años, han perdido también la realidad de vista. O sea, están completamente desconectados de la realidad que vivimos los españoles de a pie, o sea, que somos los 47 millones. Y tenemos así una gran empresa, Pau, efectivamente, por concluir, como España, sociedad anónima, con un presupuesto de más de 1 billón de euros, por hacerlo redondo, en manos de tipas como Irene, que si quiere bolsa señora, de tipos de fulanos como Óscar Puente, que maneja un ministerio que, siempre os digo lo mismo y nunca acabo de mirarlo, el dato, el Ministerio de Fomento hasta hace no muchos años tenía un presupuesto de unos 35 o 36.000 millones de euros, ahora seguramente serán más de 40.000, el ministerio que más presupuesto tiene por su propia naturaleza es la obra pública de España, o tipas que se van a presidir una manifestación el sábado pasado con una organización terrorista palestina, ¿no? Esto es vergonzoso, pero es lo que te digo, la falta de ética, es decir, no tienen conocimiento de la historia, no tienen conocimiento de la realidad, solo viven de los dogmas, no viven de las realidades ni del análisis ni del conocimiento, viven solo de los dogmas y de transmitirlos. Pero es que hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Y lo que me comentas de la manifestación pro Hamás, esto es una línea roja que no se puede cruzar, pero como tenemos el presidente del gobierno a una especie de Galactus que en vez de devorar mundos, devora líneas rojas, pues todos los suyos van detrás devorando cualquier tipo de línea roja, con tal de seguir viviendo del momio y de la canonjía. Y con esto hay que acabar. Necesitamos gente preparada, independientemente del color político, gente preparada al frente de los cargos de responsabilidad institucional, porque están gestionando el futuro de todos.
No solo el presente, el futuro. Está claro, y porque además, y con esto sí que terminamos, Pau, no te quiero robar más tiempo, además, casi cuando no han leído nada, pero cuando leen un poquito, aunque solo sea un papel de argumentario con 2 frases que les ponen, es peor. Ahora acaba de descubrir el figura Aristóteles, le presupongo enterado de que la frase es de Aristóteles, de que la verdad es la realidad. Tiembla, tiembla. La verdad es lo que se le pasa a él por sus santísimos cada 48 horas. Pero bueno, partiendo de que, y con esto acabamos, que la última vez que estuve aquí hablamos del nuevo ministro, de Urtasun, ¿no? Partiendo de que el proyecto cultural del gobierno de España en manos de un separatista catalán, que por cierto es de la carrera diplomática española, nieto de falangistas, un abrazo a tu familia, Ernesto Urtasun, o como te llames. Lo sacaron los Dolsus. Que, claro, condecorado. pues, partiendo de que el gran proyecto cultural es, en definitiva, la descolonización, que es el eufemismo para decir me quiero cargar la hispanidad por todo lo que representa, porque soy antiespañol, pues chicos, no haber escogido la carrera diplomática, haber hecho cualquier otra cosa. Pero había que comer, es verdad, porque el tipo, sí, lo hablamos, se había sacado unas oposiciones a la carrera diplomática, lo cual, dices, porque uno puede ser, no te lo estoy llamando a ti, Ernesto, uno puede ser un imbécil, así, con carácter general, o un analfabeto, o un memo, no haber leído nada, o un ágrafo. Pero coño, tú que tienes unas oposiciones que se supone que además algo tocaréis de estas cuestiones, que vengas ahora a decir que hay que revisar cómo se revisan, tú que eres un hombre de la cultura, los museos con perspectiva colonial. No sé qué quitamos, la rendición de Breda No, pero fíjate, es que ahí hay una perversión, pero incluso una maldad. El sistema colonial español fue el del virreinato. El sistema del virreinato es, llegan los españoles, se mezclan, o sea, hay mestizaje y se ponen universidades, iglesias, bibliotecas y se da derechos a los indígenas. Ahí tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, sin ir más lejos. El sistema, las leyes de Indias de Isabel la Católica. A diferencia del sistema colonialista inglés o belga, que es un sistema extractivo, un sistema además de esclavismo, solo insto a que la gente busque en Google fotos del colonialismo belga. Verán una cantidad de gente de color mutilada con la mano cortada. Con el rey aquel criminal y genocida, Leopoldo aquel que tenían exacto. Los belgas. Entonces, pero es aumentar la leyenda negra de España impulsada por los enemigos de España, los interiores y los exteriores. Entonces, bueno, tenemos que realmente reflexionar y ver que al final, como decías tú, el conocimiento, la reflexión y el pensar en el interés común y en el bien, en mayúsculas, es básico para cualquier tipo de gobernante, porque el gobernante no gobierna para los suyos. Te pueden votar los tuyos, pero cuando tú gobiernas, gobiernas para el conjunto de esa nación. Está claro. Por lo tanto, dale a la gente lo que necesita. No impongas tu ideología. Dale a la gente lo que necesita y ayúdales a pasar por esta vida mejor de lo que llegaron.